Iniciamos hace 8 días con los evangelios. Conocemos que son 4 evangelios, pero hemos puesto adrede Romanos. Y en su momento veremos la razón. Veremos por qué Romanos. Vimos Mateo, un panorama especial de Mateo. Recordamos que Mateo presenta al Señor Jesús como rey. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el primer capítulo una genealogía donde muestra su ascendencia como de linaje real, propio de ese evangelio. Tenemos en Mateo las principales enseñanzas del Señor Jesús acerca del reino. En ningún otro de los evangelios encontramos esas enseñanzas de esta manera. Incluso el orden de las narraciones, el orden de lo que Jesús cuenta en Mateo, no es un orden cronológico, sino que es un orden doctrinal. El enfoque es el rey, Jesús como rey, Jesús es rey, y entonces el enfoque es el reino. Hoy nos corresponde ver Marcos, y es completamente distinto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan especie de 4 biografías del Señor. Hay 3 evangelios que son llamados sinópticos porque presentan los 3 a la parte humana del Señor, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan nos muestra a Jesús como Dios y ese es distinto. Mateo, como lo muestra al Señor como rey, tiene la genealogía, que les digo, Mateo, que lo muestra que viene de una familia real, iniciando con Abraham, ¿recuerdan? Lo vimos hace 8 días, no con Adán, linaje creado, sino con Abraham, linaje llamado. Ahí empieza a darle ese carácter de rey. Y saltándonos a Juan, Juan no presenta genealogía. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, entonces no tiene ascendencia. Lucas lo presenta como hombre y da su genealogía como hombre. Pero Marcos, que nos corresponde ver hoy, no nos muestra genealogía. Y no nos muestra genealogía es por la manera como nos presenta Jesús, un carácter muy específico que le da. Vamos a mirar esto en el primer capítulo, Marcos capítulo 1. La cita contiene los 45 versículos, de los cuales no los vamos a considerar todos estrictamente, pero sí tenemos que mirarlos. ¿De qué se trata? Algunos de ellos quiero que miremos en Marcos capítulo 1, versículo número 1 al versículo número 4. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a considerar hasta allí. Y esos versículos ya le dan un carácter especial. Mire el versículo 1, es un versículo muy diciente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Presenta a Jesucristo, entonces muestra su parte humana, pero inmediatamente en el mismo versículo lo llama Hijo de Dios. En ese sentido, Marcos, de los 4 evangelios, sería el más difícil de comprender. Porque Juan, por ejemplo, lo muestra como Dios. Jesús es Dios, divino, punto. Nada que hacer. Lucas lo muestra como hombre, punto.
un hombre perfecto, nada que hacer. Mateo lo muestra como rey, y hace todo su despliegue, un rey habla, un rey manda, un rey dice edictos, ahí lo vemos en Mateo, clarito. Pero Marcos nos da una mezcla muy difícil de comprender para nosotros. No gramaticalmente, es sencillo, pero es el más sencillo de pronto gramaticalmente. Juan es de los más complicados. Mateo, si no se sabe la diferencia entre el reino y la vida eterna, es un enredo que ha llevado a la gente a unas conclusiones terribles. Marcos es fácil gramaticalmente, pero difícil conceptualmente. ¿Por qué? Porque nos muestra la mezcla de Jesucristo, hombre, pero hijo de Dios. Lo que nos muestra Marcos en el Evangelio, en su Evangelio, es a Dios, como lo presenta el apóstol Pablo a los filipenses, Dios despojándose de su gloria, haciéndose hombre, pero no se queda allí, sino que en la condición de hombre se sigue humillando hasta convertirse en un siervo. Entonces, Marcos es como la parte más baja de la presentación de Jesús. Como que arrancara con Juan, ¿cierto? Juan, hijo de Dios, o Dios mismo. Se encarna haciéndose hombre, entonces llegamos a Lucas, pero sigue para abajo y se humilla hasta hacerse un siervo de todos. El Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, humillado como un siervo. El más grande de todos, el Dios omnipotente, humillado como un siervo, sirviéndole a la gente. Vuelvo a decir, gramaticalmente, dice, ¿y cuál es el problema? Pero conceptualmente, ¿cuántos de nosotros no hemos pretendido servirle al Señor en algún momento de nuestra vida o por mucho tiempo en nuestra vida? Y cuando alguien medio nos mira mal o se equivoca con nosotros, inmediatamente sacamos a relucir nuestra posición. Yo soy un siervo de Dios. Nos enojamos, reclamamos nuestros derechos, nuestra posición. ¿Por qué? Porque estamos locos, porque no hemos entendido, porque gramaticalmente decimos, siervo es el que sirve, pero el concepto nos cuesta. El siervo no pide, el siervo no exige, y menos respeto, porque el siervo ya se ha humillado. Si al siervo lo humillan, eso es normal. ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir. ¿El siervo qué hace? Sirve, no más. No exige, no pide reconocimientos, y esa parte no es fácil de comprender. Marcos está bañado, todo el libro de Marcos está bañado por esto. Aquí no vamos a encontrar los grandes discursos del Señor. Aquí no vamos a encontrar como Mateo 13, hay poco de parábolas tan profundas. Aquí no vamos a encontrar la profecía de Mateo 24-25 tan exquisita. Aquí no vamos a encontrar esa constitución del reino tan bien redactada que nos pone a pensar si somos capaces o no, hasta que entendemos que no. Acá no vamos a encontrar prácticamente nada de discursos del Señor, porque un siervo no es como un rey que habla y manda y dice decretos. Un siervo, ¿qué es lo que hace? Sirve. Ese siervo, aquí lo vamos a ver, está tan ocupado sirviendo que no ocupa tiempo en hablar, en decir. Acá encontramos a un Jesús que no habla, acá encontramos a un Jesús que sirve. Pues no es el Hijo de Dios, sí, pero se humilló. Se humilló. Ese es el Evangelio de Marcos. ¿Por qué coloqué todos los versículos? Para que miremos, para que hagamos un sondeo y nos quedemos sorprendidos. Les voy a mostrar algunos apartes.
Versículo 14 y 15 del mismo capítulo 1. Versículo 14 y 15 del capítulo 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Mateo nos cuenta de eso, que Juan fue encarcelado, entonces ahora fue Jesús el que le tocó predicar. ¿Nos cuenta o no nos cuenta Mateo sobre eso? ¿Hay alguien acá? Mateo capítulo, recuerden, Mateo lo hemos leído mucho nosotros. ¿Recuerdan quién es el primero que empieza predicando en Mateo? Juan Bautista. ¿Y en qué capítulo lo hace? Capítulo 3. Empieza. ¿Y en qué capítulo es que aparece Jesús? En el capítulo 4 empieza a predicar Jesús. En Mateo, en el capítulo 3, Juan Bautista. En el capítulo 4, Jesús. Y para Marcos, ¿en qué capítulo empieza predicando Juan Bautista? Capítulo 1. No hay tiempo de genealogía, no hay tiempo de discurso, es tiempo de trabajar. Empieza a trabajar Juan. Y no espera el otro capítulo para que cuente que lo encarcelaron y ahora va a predicar Jesús. No hay tiempo. Está ocupado trabajando. En el mismo capítulo 1 empieza a predicar Jesús. ¿Sí ven? Es como un resumen, es como toda la carrera. Pero no es que sea la carrera, sino que no se enfatiza en los discursos, se enfatiza en el trabajo, en el servicio. Puro servicio es lo que nos presenta Marcos. Por eso en ese capítulo 1 encontramos un poco de cosas. Al terminar el capítulo 1 y lo comparamos con Mateo, en Mateo ya iríamos unos capítulos muy adelante. Por ejemplo, es increíble esto. Mire el verso 40 y 41. Verso 40 y 41 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿A qué altura de Mateo nos hablan de lo mismo? Eso es un quiz de Mateo. Capítulo 8. Capítulo 8. ¿Y aquí en qué capítulo? 1. Marcos está ocupado mostrando servicio. Sanó a este, visitó a este predicó, puro servicio. No se detiene, bueno, oísteis que fue dicho. No. Eso es para el rey, pero el siervo sirve, trabaja, está activo, le tiene que rendir. No tiene tiempo de sentarse un momentico porque hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha necesidad en la gente y ese siervo está metido, es sirviendo y sirviendo todo el tiempo. Esa es como la miradita en el capítulo 1 para decirles que Marcos nos muestra que Jesús es siervo. Eso es lo que nos muestra Marcos. Marcos nos muestra que Jesús es siervo. ¿Ustedes recuerdan quién escribió el Evangelio de Mateo? Mateo. ¿Y recuerdan qué profesión tenía Mateo? ¿Quién era ese Mateo? Un cobrador de impuestos, un publicano. Vamos a mirar algo acerca de Marcos. Muy rápidamente, tengo muchísimas citas. La mayoría están en Hechos. Hechos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Hechos 12, verso 12. Dice el verso 12: y habiendo considerado esto, nos están hablando de Pedro, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que nos habla el capítulo 12? ¿Qué sucedió con Pedro? Que fue encarcelado después de que mataron a Jacobo. Bueno, verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Y qué tiene que ver Juan aquí? El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos
orando. Así que Juan también era llamado Marcos. De hecho, el verdadero nombre de Marcos era Juan. O le decían también Juan Marcos. Este Marcos, que estamos hablando hoy, que escribió este evangelio, está muy relacionado con el apóstol Pedro, muy relacionado con el apóstol Pedro. Todo lo que Pedro vivió y le contó y les contó, Marcos lo escribió. Así que si lo podríamos llamar de otra manera, podría ser el evangelio de Pedro, pero lo escribió Marcos. No es que estrictamente se lo dictara Pedro a Marcos, sino que Pedro le contó a Marcos las cosas y Marcos las dejó escritas. En el mismo capítulo 12, el versículo 25, Hechos 12, 25, encontramos: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire que ya empieza a verse a Saulo, o sea, ¿quién es Saulo? Pablo, Bernabé y Pablo, o Saulo, con Juan Marcos. Bueno, miremos en el capítulo siguiente, Hechos 13, verso 5. Hechos 13, verso 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces Juan ya se les pegó en el viaje que ellos hacían, ¿cierto? Vamos al versículo 13. Hechos 13, 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿cuál Juan? El que acaban de mencionar, el mismo Juan Marcos, pues. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Se apartó de quién, Marcos? De Pablo y de Bernabé. Se apartó. ¿Ustedes recuerdan que hubo un incidente feo por eso? ¿Sí recuerdan o no? Bueno, los que no recuerdan, él decidió por alguna razón no acompañarlos en el viaje. Él ya había empezado a acompañarlos en el primer viaje y decidió por alguna razón que no está escrita: no los voy a acompañar. Pensó otra cosa, el Señor le mostró otra cosa, o se equivocó en su carne y dijo: no voy. Eso no está dicho. Y eso es lo que estamos mirando allí en el verso 13. Vamos al capítulo 15, Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo, ¿a quién? A Juan, o sea, a Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Quiénes se separaron? Pablo y Bernabé. Se separaron Pablo y Bernabé. Dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, verso 39, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, desde ahí fue que en vez de llevar a Marcos, llevó a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este fue un momento de quiebre muy incómodo y muy difícil.
¿Quiénes fueron los que se separaron realmente? Pablo y Bernabé. ¿Y por qué se separaron? ¿Por qué causa específica se separaron? Porque no se pusieron de acuerdo en un asunto. ¿Qué asunto? Bernabé dijo, vamos con Marcos. ¿Y Pablo qué le dijo? A mí no me parece. A mí no me parece. A mí no me parece porque él no nos acompañó. Él prefirió otra cosa y ahora pues lo vamos a llevar. No me parece. Y ahí dice que hubo un desacuerdo. Yo me imagino que Bernabé insistió mucho y Pablo se paró en la raya a decirle que no. Entonces, por más insistencia de Bernabé, el que iba a tomar la decisión, ¿quién era? Pablo. Y Pablo tomó la decisión y Bernabé quedó feliz con esa decisión. Bernabé y Marcos quedaron felices con esa decisión. No, felices no quedaron. Mire lo que dice la Biblia. Hermanos, la obra del Señor está llena de estas situaciones. Cuando se trata de servir al Señor, no siempre hay esa armonía deseada. Tan rico que Pablo hubiera dicho, claro, llevémoslo. O tan rico que Bernabé le hubiera dicho, no llevemos a Marcos, él no quiso ir la otra vez, dejémoslo. No me parece correcto. Y Pablo le ha dicho, yo estaba pensando lo mismo. Tan chévere cuando es así, pero no siempre es así. Y cuando en el servicio un líder piensa una cosa y otro líder piensa otra cosa y hay desacuerdo, un desacuerdo tan tremendo que entonces no pueden seguir juntos por un tiempo. ¡Wow! Es triste, incómodo, pero pasa. Así que pasa en nuestros corazones, ¿no? ¿Usted pensaba que solamente pasaba en Getsemaní? No. Pasa en todas las familias. En todas las familias. En todas las familias. Ay, cuando nos sentamos en la junta, reunión de junta asesora, a mirar algunos asuntos, generalmente hay un fluir muy chévere y nos ponemos de acuerdo fácil, pero hay unos momentos donde no es así. Y uno siente la incomodidad, siente como un calorcito en el cuerpo, pero como está mezclado con amor, entonces yo le pongo la mejor cara posible a Ángela en la reunión. Pero uno tiene ese calorcito como que, ¿por qué habrá dicho así? A mí me parece que es por acá. Y bueno, y no se pudo salir adelante con este proyecto. Yo pensé que la idea era de Dios y no sé. Todas esas cosas suceden. Todas esas cosas suceden. Tristemente, cosas de estas son la causa de separación y que se terminó la amistad y se terminó la comunión entre muchísimas personas del pueblo de Dios. No, entonces yo me voy de aquí, yo me voy de esta iglesia. No hicieron mi idea, que era una idea de Dios. Es de Dios que llevemos a Marcos y este no quiso. O Pablo decirle, pero ¿qué le pasó? Está en la carne. ¿Cómo así que llevemos al que no quiso ir? No. Eso sucedió. Ojo con eso. Me gusta mucho que le haya pasado a Marcos. A Juan Marcos, precisamente. Miremos por favor en Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿quién está hablando allí? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que estaba en Colosas, le dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de... con razón.
Con razón lo quería llevar al sobrino. Y de pura rosca. Pero mira, de un tiempo después, mira cómo están las cosas. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Imagínate tan importante ese detalle de Pablo. Imagínense que llegue Marcos allá a Colosas. Entonces, ¿qué, muchachos? Les traigo unos mandamientos. ¿Cómo le va a recibir la iglesia? Usted, si Pablo lo descartó usted hace rato, usted no anda con él, usted no es de usted. No lo hubieran recibido. No lo hubieran recibido. Entonces, miren, hermanos, pasa esas cosas. Y eso no es el fin. Es una situación. Es una circunstancia. Y esas circunstancias lo que hacen es probar el amor, probar la fe. Y esas cosas no son para separar, sino que esas cosas son para unir. Si nunca me doy cuenta que pensamos distinto, entonces voy a estar en un engaño todo el tiempo y entonces estoy con la persona no por un deseo de Dios, no por el poder de Dios, sino porque me cae bien. Porque piensa igual, porque me dice amén a todo lo que yo digo. Ay, el que no me diga amén, mejor dicho, lo saco. No es así. Así mismo todos tenemos que tener paciencia. Porque si le vamos a servir al Señor, los roces vendrán. ¿Usted quiere evitar roces en una iglesia? No sirva para nada. Quédese ahí quietico como una porcelana. Y aún así peligra que lo rocen. Pero cuando usted empieza a trabajar, cuando usted piensa a pintar, viene otro y lo ve por detrás y dice, ¿este cómo está pintando? Y usted no sea esas personas como cajita de pollitos, que todo es una chilladera. No, aguante, tenga paciencia. Pero es que me habló feo. Ay, gloria a Dios. El Señor sabe lo que necesitamos. Pero es que es un grosero. Ore por esa persona. Ore. Qué bueno que el Señor le está poniendo a prueba su amor. ¿O no? Tenemos que tener paciencia. Si vamos a servir al Señor, tenemos que tener paciencia. Mira cómo Pablo ahorita lo está avalando. Lo está cubriendo. Y cuando ellos reciben esa carta, yo me imagino los líderes leyendo esa carta, es que, mira lo que escribió Pablo aquí, mira. Viene Marcos. Ay, man, ¿para qué viene para acá? No, hay que recibirlo, mira. Saneada la situación, ¿o no? ¿Qué tenía que decir la iglesia? Pues si Pablo lo recibió y dice que lo recibamos, lo vamos a recibir. ¿Algún otro problema? No. ¿Algún otro comentario? No. ¿Murmuración? No. Me voy de Colosas. ¿No? ¿Qué es en Colosas? Y reciba a Marcos. Y recíbalo bien. Así tenemos que ser. Eso es un carácter de siervo. Por eso me gusta mucho que haya pasado con Marcos esto. Miremos en Filemón el verso 24. Dice Filemón el verso 24, está despuesito de Tito y antecitos de Hebreos. El verso 24 de Filemón dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿mis qué? Mis colaboradores. Tan chévere. ¿Y cómo será, por ejemplo, Marcos leyendo esa carta? Ay, me escribe, me lleva en la buena. Ya no hay roces, no, pero es que en el pasado eso ya quedó atrás. El tiempo se encargó de mostrar que le quería servir al Señor. O sea, acá no hubo un lío con ellos, no hubo algo que los separara. Miremos en 2 a Timoteo capítulo 4, verso 11.
Segunda a Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Le escribe Pablo a Timoteo en sus últimos días, en sus últimas horas prácticamente de vida. Solo Lucas está conmigo. Pero mira cómo dice después. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Y qué es eso de ministerio? Para el servicio. Me encanta que esto haya sucedido con Marcos y no con otro. Me encanta porque Marcos es el que nos presenta al Señor Jesús como siervo. Le pasó eso, Pablo literalmente lo sacó del llavero, ¿o no? Y me imagino que él se ha tenido que sentir mal. Yo me imagino que el tipo lloró, renegó, lo que sea, y luego fue a la presencia del Señor y arregló eso. Lo arregló. Y cuando una persona tiene un corazón de siervo, miren lo que sucede. Es que útil para el servicio. Pero digámosle, ay no, pero yo le digo, le pido a esta persona que me ayude a barrer, va a sentir que lo estoy insultando. No es útil, no es útil. Le pido a esta persona que me ayude con esta caja, va a decir que lo estoy tratando como una mula. Entonces dejémoslo quieto. No es útil. No es útil. Necesito que me ayuden a orar por esa. Ay, pero se dan cuenta y no tiene cuidado con lo que va a decir después. Mejor yo oro solo. No es. Tenemos que tener un corazón de siervo para ser útil. ¿Para qué cosas? Para el servicio. ¿Cuál? El servicio. Lo que sea. Lo que sea. Y Marcos era así. Primera de Pedro capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué tal ese Marcos codeándose ahí con Pedro? Uy, esa es la relación que vimos desde el principio que tenía con Pedro. No era cualquier persona, pero nunca sacó ese, espérate, eres Pablo, espérate, no me vas a llevar, espérate, yo hablo con Pedro, que te ponga en tu sitio y aprendas a respetar, ¿no? Corazón de siervo. Pienso que sí se sintió mal. Y cuando nos sentimos mal, es útil. El Señor sabe lo que necesitamos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez mal en su servicio? ¿No? Si de pronto nunca se ha sentido mal, nunca lo han hecho sentir mal, de pronto es que nunca ha servido. Pero siempre hay una ocasión. Usted llegó y acomodó las sillas así y estaba feliz usted. Luego vio la silla, uy, cómo me quedaron de chévere. Y se fue por allá a orar. Y a alguien le interrumpió la oración y usted volteó a mirar. Le movieron sus sillas. Usted tenía unas canciones escogida y llegó la otra persona y dijo, estas son. En fin, vamos a ir a tal lugar y usted tenía otra idea. ¿Qué es lo que hace el siervo? Sirve. Terminemos con Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Verso 42 al 52. Dice,
Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esos son los parámetros propios de Marcos, que muestra a Jesús como siervo. ¿Usted es el más importante? ¿Por qué? Porque le sirve a todos. Ese es el más importante. Que le sirve a todos. Eso sí que es peligroso. ¿Usted no lo ha notado? Aquí en la iglesia hemos visto el peligro de eso. Esa gente que es así, se vuelven siervos de todos, se vuelven tan grandes que el Señor se los lleva. ¿No ve a Danielito? ¿No ve a Gloria? No, cuídense de eso. El que quiere ser el mayor, tiene que ser el que le sirve a todos. El más grande es el que le sirve a todos. El Señor Jesús lo está diciendo. Y luego dice el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este verso 45 da el carácter de este evangelio. Es el Hijo del Hombre. Tan importante, sí. Hijo del Hombre, porque ya está acá, ya se encarnó, sí. Pero no es al estilo de Lucas, el hombre perfecto, no. Él dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor lo está poniendo como ejemplo. Y allí podríamos dejar, pero a propósito lo dejé hasta el 52, ¿para qué? Para que inmediatamente el Señor les está diciendo esto, les está poniendo en orden, diciéndole estas palabras, inmediatamente ¿qué sigue? Más trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, hasta hizo una sanidad. Terminando este capítulo, sana a un ciego. Es decir, no ocupó todo este capítulo para dar este discurso acerca del servicio. No, ¿a qué hora? El discurso no lo hacía con palabras, lo hacía con hechos, sirviendo. Este es Marcos, el Evangelio de Marcos, que nos muestra que Jesús es siervo. Y Jesús nos da ese ejemplo. Así tenemos que ser entre nosotros. En las naciones no es así, dice el Señor Jesús. Ellos se enseñorean y es lo de ellos, está bien. Usted no se ponga a criticar, ay, pero esto... No, está bien. El asunto es acá, entre nosotros, no será así. Usted ha podido notar, usted en el caminar, en la iglesia del Señor, no estoy hablando en Getsemaní, en la iglesia en general, las personas más grandes son las personas que sirven, son las personas más humildes. Lo tocan a usted, con solamente la presencia de esa persona ya lo toca a usted. Es una bendición, están impregnadas del Señor. De igual manera, cuando una persona es altiva, usted se puede dar cuenta de lo pequeñito que es. Tampoco para menospreciarlo, pero para tener consideración. Tenemos que hacer ese ejemplo, seguir ese ejemplo de Marcos, un ejemplo de siervo. ¿Sí? Cerremos los ojitos y vamos a orar. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí son reyes y sacerdotes? ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Jesús como modelo? Pero Marcos nos da un enfoque distinto. Nos dice, así como Él, como el Señor Jesús, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así tenemos que hacerlo nosotros.
Hermanos, aprovechemos las oportunidades que tenemos para servirnos entre nosotros, para servirle a las personas, para servirle a su familia. Qué bendición que usted le pueda servir a su familia. Qué bendición que usted le pueda servir a otro hermano. Qué bendición que usted le pueda servir a un amigo, a un colega, a un vecino, a un desconocido. Porque así es. Así es que tenemos que ser nosotros. Es muy importante cuando tenemos que hablarle la palabra a otro, enseñarle, guiarle. Esa es una faceta. Pero por ningún motivo podemos descuidar esa capacidad, esa ocasión que el Señor nos da para prestar un servicio a alguien. Y quiero contarles, si hay algo para hacer en el Señor, es servir. Es servir. La necesidad tan tremenda que tiene el mundo de una iglesia que sirve. Y el mundo necesita una iglesia que predique, y una iglesia que alabe, y que adore, y que ore, y que ayune. Pero también necesita una iglesia que extienda la mano, una iglesia que visite, una iglesia que abrace, una iglesia que escuche. Una iglesia que dé plata, que regale plata, no que esté pidiendo plata para ProTemplo, plata para... Una iglesia que dé, que visite al que está en la cárcel, que visite al que está enfermo, que atienda a la que es viuda, que atienda al que es huérfano, que atienda al desvalido, que atienda al extranjero, que atienda al que está en necesidad. Nosotros vemos Marcos, y cuando usted lo vuelva a leer desde esta óptica, vimos el ejemplo del capítulo 1, todo peñuscado allí, a toda hora sirva, haga. Impresionante los ejemplos de Marcos, el Señor sirviéndole a la gente. No quedaba tranquilo el Señor si veía un enfermo por allí. No puede haber un enfermo, tenía que sanar a ese enfermo. El Señor nos ha dado esa posibilidad porque Él está en nosotros. El que es hijo de Dios, el que es rey, el que es hombre perfecto, también es siervo y está en nosotros. Y eso nos da a nosotros la potencia, el poder, la posibilidad de servir a otros. Vamos a aprovechar este momentico y vamos a servir. Vamos a servir. Hay unas necesidades apremiantes. Quiero decirles, nuestra hermana Hermila está delicada de salud. Ellos han tenido un desgaste impresionante. El pastor Ariel está físicamente agotadísimo, anímicamente también está muy agotado. Tenemos que cubrirlos continuamente en oración. En oración. Estar prestos también, de qué otra manera podemos servirles. Les recomiendo que los tengamos en oración. Que continuamente el Señor los rodee de su presencia, los llene de su presencia, no nos descuidemos un momentico. No se pueden soltar a ellos, no se pueden soltar. Oremos por ellos. Y cada vez que nos demos cuenta de alguna necesidad, algún enfermo en la congregación, inmediatamente oremos por ellos. O alguien que está débil, oremos. O alguien que está triste, oremos. Alguien que está necesitado, oremos. Aprovechemos que nosotros ya tenemos la capacidad de servir, de ayudar, de visitar, de animar, de consolar, de trabajar, de lavar la loza, de barrer, de trapear, de hacer unas vueltas, diligencias, etcétera.
Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este evangelio tan bonito de Marcos. Ayúdenos a comprender esa realidad de que Dios se hace hombre y se humilla hasta llegar a la condición de siervo de los demás. Un siervo sin límites. No lo limitó la incomodidad, no lo limitó el rechazo, todo lo contrario, sirvió sin límites hasta dar su propia vida en rescate por muchos. Gracias, Señor. Gracias porque así eres tú, Señor. Gracias te damos. Ayúdenos, Señor, a seguir ese ejemplo. Ayúdenos, Señor, a dejarte mover en nosotros. Nosotros tenemos esos impulsos para ayudar a otros. Ese es tu mover en nosotros. Aceptamos nuestro compromiso de servir. Lo aceptamos. Es inherente, es parte de nosotros, es parte del ser nuestro, porque tú estás en nosotros. Sí nos interesan las familias. Sí nos interesan los problemas con los niños. Sí nos interesan los problemas con los adolescentes, sí nos interesan los problemas entre cónyuges, sí nos interesan los problemas financieros, sí nos interesan los problemas académicos, mentales, espirituales, sí nos interesan los vecinos, sí nos interesa nuestra familia, sí nos interesan las cosas que vemos pendientes en la congregación. Señor, ayúdenos a tener una vida normal donde tú fluyes en nosotros, te mueves y nos usas. Somos tus manos, somos tu boca, somos tus pies, literalmente somos tu cuerpo. Muévete en nosotros para bendecir a otros. En esta hora, en el nombre de Jesús, presentamos a Hermila delante de ti, Señor. Todo ese sufrimiento, ese padecer, esa angustia, esa frustración, ese dolor físico, anímico que han tenido ella y el pastor Ariel, delante de ti lo presentamos y nos ponemos de acuerdo como uno solo para pedir tu intervención, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo, que tu voluntad sea hecha allí en esa situación, Señor. Oramos por un ambiente de gloria rodeándolos continuamente a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú lo has hecho una y otra vez antes. Queremos ver tu mover de nuevo. Queremos que te muevas nuevamente, Señor, haciéndolo. Que lo hagas otra vez. En el nombre de Jesús, tú has dicho, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Nosotros hemos creído y hemos confesado. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos esa palabra hecha real en este momento, allí en el cerrito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una manifestación de cielo abierto. Donde Hermila y el pastor Ariel puedan disfrutar de tu gloria, de tu presencia. En este momento, en esta hora, justo ahora, Señor. Rodéalos, Señor. Una atmósfera de gloria, Señor. Neutralizando todo dolor. Reparando todo daño, toda célula dañada, todo tejido dañado. En el nombre de Jesús, corrige, Señor, lo que se desvió. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Hemos conocido que tú has venido a servir, has venido a sanar, has venido a dar la vida. Tú ya lo has hecho, tú ya lo has completado, Señor. Y por eso que tú ya has hecho nosotros, en el nombre de Jesús,
Lo declaramos sobre la vida del pastor Ariel y Hermila. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Oramos fuerza, vigor en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Oramos tu paz, gobernando sus corazones, tomando control total de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu del diablo enviado para oprimirlos, lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, como iglesia, nos ponemos firmes a favor de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús invocamos tu nombre y pedimos tu escolta angelical alrededor de ellos, Señor, defendiéndoles, sus espadas listas para defenderles todo el tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y no vamos a decaer en esta oración hasta que cambiemos la oración para darte gracias por lo que nuestros ojos ven. Aliento nuevo para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche, resuelve esta noche su descanso, el descanso de ambos, que puedan tener un buen descanso, un descanso normal, sueño reparador, renueva sus fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y asimismo, para toda persona, para toda familia, particularmente esta congregación, Señor, donde haya una necesidad, donde haya una enfermedad, donde haya un asunto por resolver. Oramos por tu intervención, Señor. Gracias, Señor, te damos por el milagro que has hecho en nuestra hermana Inés, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Solamente tú puedes hacer esto. Gracias por lo que has hecho con Ismael, Señor. Te damos alabanza por eso. Lo que has hecho con Marta y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor. Lo que has hecho en todas las familias. Señor, gracias por lo que estás haciendo también con el pastor Ariel y Hermila en esta hora. Delante de ti están, Señor. Señor, ayúdanos para que al salir de aquí, Señor, recordemos que en nosotros está ese Jesús que es siervo. Que al salir de aquí recordemos que tenemos la capacidad de servir, que estamos puestos acá, estamos aquí, en esta tierra, para servir, para servir. Aquí estamos para eso, Señor. Ayúdenos, Señor, que no se nos olvide servir a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Aquí estamos, Señor, para eso. Muévenos, Señor. Ayúdenos a tener ese corazón de siervo, ese corazón humilde, ese corazón sencillo de Marcos, que enfrentó adversidades, dificultades, momentos incómodos, pero que prevaleció ese corazón de siervo. Ayúdenos, Señor, entre nosotros cuando hay esos roces, ayúdenos a limar esas asperezas, a aceptarnos y amarnos como somos y dejar que tú sigas moldeándonos, que tú sigas tratándonos. Gracias por ese hermano que nos trata, gracias por ese hermano con que nos ejercitas en la paciencia, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener un carácter más dócil, más noble, más llevadero para otros, a no ser carga molesta para otros, a ser una bendición para otros. Ayúdenos, Señor, más bien a nosotros asumir las cargas y no ponerla en otros. Danos esa madurez, danos esa altura, Señor. Gracias, Señor, por los siervos que has puesto delante de nosotros, con esa sencillez, con esa humildad. Gracias, Señor, porque te ves reflejado en ellos. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Encomendamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, nuestras familias en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.